Hola, bienvenida a este nuevo capítulo del podcast Vivir es fácil con los ojos cerrados. En esta segunda temporada, como ya sabes, nos estamos centrando en los problemas que se derivan de la relación de pareja y hoy hemos querido dedicar el audio a una costumbre, podríamos decir, que se va imponiendo muy rápidamente en todo el mundo, para desgracia de los que padecen sus efectos. Nos estamos refiriendo al abandono en silencio y de forma abrupta de las relaciones amorosas, que es lo que se ha venido a llamar ghosting en su nomenclatura anglófila. ¿Qué es el ghosting? Ghosting significa, viene de la palabra ghost, que significa fantasma, y significa terminar de una manera tajante, cortante, abrupta, la comunicación con alguien sin dar ninguna explicación. Desaparecer. Convertirse en un fantasma, de ahí el término, ¿no? En una especie de presencia espectral que es pura ausencia, porque esa persona ya no está. El concepto de ghosting se refiere con mayor frecuencia a relaciones de pareja, pero también puede describir las desapariciones de las amistades o de las compañeras de trabajo, por ejemplo, ¿no? Aquí, para ajustarnos al marco de esta temporada del podcast, nos vamos a centrar en el ghosting en la pareja. La gente responde al ghosting de muchas maneras, que van desde la indiferencia hasta sentirse profundamente traicionada. Algunas creen que el ghosting está inseparablemente ligado al desarrollo de las comunicaciones digitales, a este mundo en el que la tecnología ha irrumpido ya de forma definitiva en nuestras vidas. Esta práctica es, entre otras cosas, una forma de hacer frente a la fatiga, al estrés que implica la toma de decisiones, que puede ir de la mano, ¿no?, en esas primeras citas amorosas. ¿Cómo manejar el ghosting? El fenómeno de desaparecer, como decíamos, abruptamente de la vida de las personas no es algo nuevo, pero parece ser más común en estos tiempos que vivimos. Como decíamos, la tecnología ha hecho del ghosting una forma fácil de disolver las relaciones, de acabar con ellas, de cerrar de un portazo cualquier posibilidad de diálogo, de elaborar un final, de comunicar una negativa. Según datos de un estudio hecho en los Estados Unidos en el año 2018, y me imagino que las cifras habrán aumentado lo suyo, pero no he encontrado nuevas referencias. Según este estudio, aproximadamente el 25% de los hombres y las mujeres encuestados informaron haber recibido ghosting en una relación amorosa y el 22% admitió haber ejercido el ghosting contra otra persona. Dicho de otra manera, 1 de cada 4 mujeres y 1 de cada 4 hombres han recibido ghosting en alguna de sus relaciones. Una pregunta que nos podríamos hacer es: ¿por qué me hacen ghosting? La razón de ser víctima del ghosting a menudo tiene que ver con quien lo practica, más que con quien recibe ese trato. Así que vamos a hablar un poco de las dos partes. Cortar la comunicación evita que esa persona tenga que hacer frente, asuma una responsabilidad o participe en el trabajo emocional de empatía, a pesar del beneficio que una conversación podría proporcionar no solo a la parte que va a ser abandonada, ¿no?, recibe una explicación de por qué, los motivos, sino que también podría ser beneficioso para la persona abandónica. Pero al ghosteador, llamémosle así, en inglés sería ghoster, le resulta mucho más conveniente y más sencillo, por supuesto, desaparecer. Suelen ser las personas que hacen esto egocéntricas, ¿no? Es decir, que piensan en sí mismas antes que en nadie más, y ese narcisismo a menudo es una fachada que enmascara una profunda inseguridad, sobre todo a la hora de vincularse con otras personas. Así que al desaparecer se ahorran no solo lo que consideran un manojo de molestias, como por ejemplo
dar explicaciones, ponerse en el lugar de la otra, etcétera, etcétera, sino que también preservan la imagen de sí mismas que les resulta más favorable. El deseo de evitarse molestias es aplicable no solo a los ghosters, sino a un amplio abanico de situaciones, ¿no? Después de coquetear por un tiempo, un hombre o una mujer pueden simplemente desaparecer en lugar de admitir que han perdido interés en la otra persona o que no les encaja de alguna manera esa relación. Pero también alguien que se siente maltratado por una amiga podría dejar de responder en lugar de enfrentarse a ella para comunicarle su malestar por ese maltrato. O pongamos por caso también que una persona joven que se sienta frustrada por tener un trabajo que no desea a cambio de un salario mínimo, pues podría dejar de presentarse espontáneamente en lugar de dar aviso a ese trabajo, ¿no? Simplemente desaparecer. Pero cuando el ghosting se produce en el marco de una relación incipiente de pareja, una relación que se está gestando, y esto va de algunos encuentros a periodos que pueden abarcar meses, las consecuencias inmediatas en la persona abandonada suelen tener efectos muy perjudiciales. Cuantas más experiencias de abandono o falta de interés de otras haya vivenciado esa persona que ahora sufre el ghosting, más se multiplicarán sus posibilidades de padecimiento, de sufrimiento. Los ghosters, o sea, los que abandonan, suelen pensar que desaparecer es el final más amable para una relación afectiva. Cuando deciden abandonar una relación, tienen en cuenta el tiempo que invirtieron en ella y el nivel de compromiso puesto en juego. Si, por ejemplo, las dos partes se encontraron una o dos veces, la desaparición puede parecer una decisión más que viable para el ghoster, porque no tiene el menor interés en orientar a la otra persona sobre lo que le ha llevado a la ruptura, sino que racionaliza la desaparición como algo, incluso diría compasivo o razonable. Es como si creyeran que un corte de ese tipo, que podríamos llamar quirúrgico, es la forma más sana de terminar con cualquier expectativa y a la vez una manera rápida de ahorrarse lo que ven de problemático en dar explicaciones, argumentar su decisión, expresar sus emociones y otros aspectos por el estilo que estas personas consideran una minucia, algo que no tiene demasiada importancia. Otra pregunta que nos podemos hacer es por qué hay gente que piensa que el ghosting es aceptable, porque esto lo hemos escuchado mucho en la consulta, ¿no? Ya hemos dicho muchas veces que el mito del amor romántico ha hecho y sigue haciendo mucho daño a personas de todo el mundo y de toda edad, además. A pesar de que ya han pasado más de 2 siglos desde el nacimiento del romanticismo, estamos hablando de más de 200 años, muchas culturas siguen promoviendo la idea del alma gemela, de la media naranja, o creencias como que el destino nos deparará a la mujer o al hombre de nuestra vida, como se sigue reproduciendo una y otra vez cansinamente en las clásicas comedias románticas de Hollywood. Buscar a la única compañera de la vida es una idea no solo fija, sino estúpida de cómo deberían funcionar las relaciones de pareja. Y puede ser una puerta abierta para el ghosting, según sean las creencias de quien lo practica. Es fácil de pensar, si yo creo que existe una cosa tal como mi media naranja, es decir, una persona que cuando nos encontremos con ella nos amaremos para siempre, entonces puedo creer que tengo licencia para desaparecer de la faz de la tierra cuando una relación no está a la altura de ese ideal. Me diría a mí misma, lo hago por amor verdadero, porque él o ella no es mi otra mitad, no es él o ella con mayúscula, los elegidos, la persona que me deparará el destino. Entonces está bien que desaparezca, y cuanto más rápido y con menos explicaciones, mejor. Total, si ella no es mi predestinada. Como decíamos, la tecnología contribuye a la tendencia al ghosting. El alto volumen de perspectivas potenciales en las aplicaciones de citas como Tinder, Grindr o OkCupid o cualquiera de estas
pueden hacer que cada persona parezca cada vez más desechable. Solo necesito deslizar un dedo hacia la derecha sobre la pantalla del móvil y desaparece. Por otra parte, las personas que ghostean pueden presentar una cierta disonancia cognitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que sus acciones pueden ser incongruentes con sus creencias y sus valores. Por lo tanto, deben convencerse a sí mismas de que sus acciones son correctas y justas, y entonces levantan todo un edificio de argumentos y excusas que justifiquen su desaparición. Y también ponen en marcha el mecanismo de la proyección, del que hemos hablado en algún otro capítulo. Son ellas quienes desean desaparecer para no tener que enfrentarse a las explicaciones que justifiquen su decisión de terminar la relación. Pero les resulta más fácil, de una manera más sencilla, convencerse de que es la otra persona quien preferiría evitar una conversación enredada, conflictiva, difícil. De no actuar así, mediante esa proyección, es decir, lo que debería ser mío se lo estoy colgando al otro de la solapa, pues tendrían que mirar de frente su sentimiento de culpa y la cobardía que implica ese deseo de desaparecer. Otra pregunta que podríamos formularnos es: ¿por qué me siento tan mal por ser víctima del ghosting? Bueno, ser ghosteada, ser fantasmeada, que podríamos traducir así, hace que nos sintamos confusas, porque no sabemos si la relación realmente ha terminado o si hay una razón diferente para la ausencia de esa persona que ha decidido desaparecer. Hay quienes llegan a preocuparse incluso por si algo terrible le pudiera haber ocurrido a la persona desaparecida. Lo cierto es que cuando se da cuenta de que la relación ha terminado, la total falta de información sobre ese final hace que no tenga ni idea de lo que pasó o si hizo o dijo algo mal. Y entonces sobreviene el siempre desagradable sentimiento de culpa que abre las vías a las expectativas de castigo. Y el peor de estos castigos, como no, es la autoflagelación, el machaque brutal de la conciencia moral que nunca parece satisfecha con el sufrimiento propio. ¿Qué habré dicho? ¿Qué habré hecho? ¿No? Revisando todo el historial de la relación para ver en qué error hemos incurrido. Y a veces no hay ninguno. En general, no suele haber ninguno. Otra pregunta que suele surgir en la consulta es: ¿debo contactar con la persona que me ha hecho ghosting? Responder a esta pregunta depende de cuánto haya durado la relación. Si la persona que ha desaparecido no ha enviado un mensaje de texto después de la segunda o la tercera cita, probablemente sea inútil intentar ponerse en contacto con ella. Si la duración de la relación se mantuvo por un periodo más largo, pongamos por caso que hayan sido meses, se puede intentar el envío de un mensaje o un correo electrónico, pero aún así debes estar preparada para que no haya respuesta. Y por último nos podríamos preguntar: ¿cómo me curo de ser ghosteada o fantasmeada? Bueno, hay algo importante para recordar. Nadie puede hacerte sentir baja autoestima a menos que tú lo permitas. Y además está totalmente bien sentirte herida en un caso como este. ¿Cómo no estarlo si lo que se ha visto dañado es el narcisismo, lo que comúnmente llamamos amor propio? Sin embargo, si el periodo para los sentimientos de autoflagelación, lamentaciones, culpabilidad, autodenigración, ese machaque del que hablábamos, se extiende mucho, ¿no? Se prolonga mucho en el tiempo, puede que no esté en absoluto justificado. Si el tiempo que pasaste con tu ghoster no se extendió tanto como para que un duelo sea así de largo. Lo recomendable después de una desaparición es dedicarte al cuidado de ti misma, comer y descansar bien, estar físicamente activa, verte con amigas. Y en el caso de que no consigas alguna o ninguna de estas metas, entonces pide ayuda, comunícate con una terapeuta profesional. A veces no es fruto de la casualidad.
el haber establecido una relación amorosa con una persona que acaba maltratándote, sino que hay mecanismos inconscientes en esa elección, mecanismos que es necesario revisar para que no se repitan en futuras relaciones. Solemos elegir a las personas con las que nos vinculamos en relación directa con los primeros amores que protagonizamos. ¿Qué quiero decir con esto? Con las personas que se encargaron de nosotras cuando llegamos a este mundo, o sea, mamá, papá o quienes hayan cumplido esas funciones de cuidado. Poder trabajar sobre esas primeras maneras de amar y ser amadas es una tarea más eficaz si lo haces con el acompañamiento de un psicoterapeuta. Si es así, cuenta con nosotras porque en Vida Plena sabemos cómo ayudarte. Hasta aquí el capítulo de hoy. Esperamos que te haya gustado. Si es así, te vamos a agradecer mucho que nos dejes un like, que compartas con quien creas que puede escuchar esto y que le sea de utilidad. Puedes comentar también, preguntar si te han surgido dudas o quieres dejar alguna frase que sirva de orientación. Y por último, si todavía no te has suscrito al canal de Vida Plena, que lo hagas dándole un clic al icono con la campanita y así no te vas a perder ninguno de los contenidos que vamos subiendo regularmente. Hasta aquí el capítulo de hoy. Gracias de nuevo por estar aquí y nos reencontramos muy pronto.